Ahora sí. A ver, la corneta está conectada. Sí, porque no puedo. Are you by chance connected to the speaker? A ver, di algo ahora para ver si se oye. Hola, Miguel. Hola. Hola. A ver, di algo, te oigo. ¿Se me oye? Sí. Ok. Hola, buenas tardes a todos. César. Creo que es la corneta. Bueno, yo lo oigo un poco mal. Voy a ver si... Déjame apagar la siento corneta esto. porque tengo problemas con el sonido y creo que es la corneta, ¿no? No, Ah, vale. Digo, igual. no, to see if it is the speaker or the computer. Déjame un segundo a ver si es la corneta o qué. A ver, ya va. No, si es el internet. ¿Hay algo para ver? Ahora, ahora no puedo escucharlo. Mami, why I cannot hear him from the computer? A ver, te lo cierro y lo vuelvo a abrir un segundo. No lo puedo cerrar. A ver, Vilma, di algo para ver si es la... No, no te oigo. ¿Pero por qué? Si yo tengo todo aquí bien. MacBook microphone, MacBook speaker, ¿está bien? ¿Está bien? Aló, 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 aló. ¿Ahora? Hola, Ahora, hola. ahora sí. Di algo, cuenta hasta 10 para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Probando. Sí, 9, 10. es la corneta. Tengo que cambiarla. Mm, Vamos a usar la corneta de la computadora. Ok, listo. Gracias, Vilma. A ver, Miguel. ¿Sí? Mm, ¿Se oye? sí, Sí. Bueno, decía buenas tardes. Mira, quería comentar a propósito de la indagación. Bueno, la experiencia usual que tenemos no es del conocimiento del mundo, de que va cambiando, de que se va moviendo y de que pareciera que nosotros formamos parte del mundo, pero que tenemos la capacidad de influir en él, ¿no? De cambiar cosas, de elegir entre opciones y demás. Pero luego cuando uno queda en quietud, digamos, bueno, se podría resumir con que el mundo es conocimiento, que es experiencia, ¿no? De cualquier, desde un pensamiento hasta cualquier cosa que sea conocida, tiene su propio movimiento, pero al contrario que cuando uno está identificado, ¿no? En la cotidianidad, ¿no? Cuando uno queda en quietud ve que ese aparente yo que creía que podía cambiar algo de la experiencia es una experiencia también. Y correcto. entonces, claro, desde ahí veo que la experiencia no puede cambiar la experiencia porque forma parte de la experiencia, no tendría como que desdoblarse en dos para poder influir en la otra mitad, ¿no? Y eso es una imposibilidad, ¿no? Desde la quietud se ve que
todo es experiencia, que tiene su propio movimiento espontáneo, impersonal y que no hay opción para cambiar un solo átomo de la experiencia. Pero claro, luego, desde ese punto de vista, pareciera, sin embargo, que hay también como está lo que es la experiencia y está lo que es uno, que no es afectado por la experiencia. Entonces, claro, se ve como una dualidad ahí, pero también me doy cuenta que es esa dualidad como de testigo, vamos a llamarla así, solo se da cuando aparece detrás ese yo que cree que conoce. Y que claro, cuando uno constata ese yo, que es lo difícil, en mi caso no es, yo voy sobre todo a cazar a la aparición de ese yo, como ese yo que está en la parte de atrás, pero que nunca se deja ver cuando se da uno la vuelta, porque no, es inindagable, digamos. En cuanto uno se da la vuelta para verle, desaparece. Pero sí que se puede de alguna manera constatar de que hay una sensación yo ahí, que cree que está, desde ese punto de vista, esa sensación yo no, digamos, sabe que no puede influir en el mundo, en la experiencia, más que como espectador, pero a la vez es constatado también, de alguna manera, es conocida esa sensación de ser, ¿no? Entonces, claro, yo veo ahí digamos, la dificultad, porque cuando desaparece también esa sensación de ser, ya no hay nada veo que no hay nada que conocer, nada que indagar, nada que... O sea, es algo como que desaparece todo ahí, ¿no? No es que desaparezca todo, sino que se ve que no hay otro que eso, y entonces no se ve como algo diferente. Claro, desde ahí entonces mi pregunta es, si tampoco existe ese yo que está atrás, ese testigo, que pudiera ver lo que se atestigua, entonces la experiencia también soy yo, de alguna manera. Digamos, no hay división, que sería como mi propia producto, mi propia expresión, pero siendo yo a la vez. Ya, tendría que ordenar todo eso que dijiste porque está todo. Mm. Esa sensación de ser es vista, pero la sensación de ser no puede ver al que ve la sensación de ser. Correcto. Porque es otra experiencia también. No, porque es imposible. Aquello que ve a la sensación de ser no es una experiencia. Aquello que ve simplemente es. Y está más allá de la relación sujeto-objeto, bien sea que sujeto y objeto se perciban como separados o unidos. Bien sea que hay la idea de dualidad o no dualidad, separación o no separación, etcétera, etcétera. Está más allá inclusive del testigo. O es el Pero ahí, testigo. Ahora, conocerlo es serlo. Ese yo soy. Realmente, ese conocimiento de ser le pertenece a aquello que ve. ¿Mm? A través del yo soy sabe que es. Es, bueno, ide- según dices tú, eso es un es- reflejo en la forma del absoluto, digamos, ¿no? Ese yo soy, esa sensación de ser. Pero formaría parte de la forma también, sí, al ser un reflejo. forma parte de lo manifiesto, forma parte de lo fenoménico, forma parte de la ilusión, Pero viene del absoluto. como todo. Bueno, digamos como un reflejo como una prueba de que yo soy. Si no, no habría ese reflejo si no viniera de fuera de lo manifiesto, digamos, ¿no? Correcto. Mm. Pero claro, Pero cuando tú dices, uno es, es más uno es parecido. ambos, Ujú. el yo soy y aquello que vea el yo soy.
La realidad y la ilusión. Aquello que ves es real, el yo soy es visto. Es como el reflejo en el espejo. Los dos soy yo, el reflejo y el que está parado delante del espejo. ¿Mm? Los dos soy yo. Uno es real, el otro es una proyección, un reflejo. Pero cuando dices que es más allá, digamos, lo reflejado, que es más allá del reflejo, no puede ser distinto tampoco. No puede Quiero ser. decir, porque cuando se dice Entonces, que es más allá es como si fuera algo aparte de. no, lo que quiere decir es, lo que tú acabas de decir es correcto. O sea, no hay nada separado de aquello que ve, del ser. ¿Y cuál sería la diferencia entre ambos? Digamos que eso que ve siempre es y sin embargo su reflejo no siempre es, porque no siempre está el reflejo, Sí, ni el pero mundo que forma el reflejo. no está manifiesto, pero sí está en estado latente o potencial. Correcto. O sea, la potencialidad siempre es y su expresión no siempre es. Correcto. Sería como, sería como decir, un trozo de arcilla siempre es, pero la forma que tome como un jarrón no siempre es, porque tomar forma de jarrón o Cor- de copa o de caballo o no tomar forma, pero Exacto. siempre está la arcilla, digamos, ¿no? Claro, no puedes ver al árbol en la semilla, pero el árbol está contenido en la semilla. O sea, ves la semilla, pero no ves al árbol. Claro, y desde ese punto de vista, ahí desaparece toda sensación de responsabilidad, de culpa, de libre albedrío, de posibilidad de cambiar nada, de evitar, de conseguir, Ahí que todo desaparece, está atado a la ahí, sensación de querer ser uno que puede cambiar algo, ¿no? ahí Todo eso. desaparece todo pensamiento como creencia, no el pensamiento No sé. como referencia, sí, como indicador. Porque ahora estamos, para comunicarnos, estamos utilizando conceptos, pero ahora los conceptos son simplemente indicadores, no son la realidad a la cual el concepto se refiere. Claro, es que yo antes tenía ahí una, digamos, como una confusión en el sentido de que, de alguna manera, la liberación se tendría que mostrar en lo manifiesto, pero claro, es que desde el punto de vista último, digamos, da igual la experiencia que haya, ¿no? Sea un éxtasis o sea una depresión, es experiencia. Y en lo que está conociendo eso no es experiencia. Correcto. Uno es Y es fenómeno, inalcanzable. el otro es, uno es fenomenal, el otro es noumenal. No he oído eso último, César, porque venía cortado el sonido. Uno es fenomenal, el otro es nominal. Siendo ambos al final lo mismo. Correcto. Cuando se sabe que los dos son uno, entonces inclusive la idea de dos, la idea de uno desaparecen. Todos los conceptos desaparecen, inclusive real, ilusorio, aquello que ve y lo visto. ¿Mm? Absoluto, relativo, forma, sin forma, fuente y manifestación. Todo eso ya entra dentro del mismo campo de los conceptos. Correcto. Quiero decir que desde el mismo absoluto no existe ninguna diferenciación entre forma o no forma o entre manifestación y manifestación, nada. Desde el punto de vista Sino absoluto no existe ni siquiera la idea de absoluto. en absoluto.
son puntos de referencia. Se le llama absoluto para diferenciarlo de lo relativo, ¿sí? Al absoluto en algunas escuelas lo llaman lo que no es. Otras escuelas lo llaman lo que es. Cuando se refieren al absoluto como lo que no es, no es el mundo, no es la mente, no es el intelecto, no es el alma. No sé si soy yo, eh, Vilma, ¿soy yo o es allá? No, no se oye, bueno, se oía ahora los últimos 15 segundos, se oía ¿Te me oyes entrecortado, Vilma? entrecortado, no sé. A ¿Ah? vos se te escucha, pero se escuchaba un ruido raro que no sé si es de Miguel o tuyo. No, es de Miguel. Me parece. Sí, Sí. es por el lado ¿Sí? de Miguel. Sí. O el micrófono, Miguel. A ver, voy a ponerla. Es que estoy con datos en vez de con wifi, no sé si. Bueno, a ver. ¿Ahora se me oye bien? Sí. Sí. El punto Sí. de vista, la palabra absoluto es para referirse a lo que no es relativo. Algunos lo llaman lo que no es. No es el cuerpo, no es el mundo, no es la mente, no es el intelecto, no es la conciencia, no es lo no manifiesto, ¿sí? Es lo que no es. ¿Mm? Pero simplemente es un punto de vista, es un punto de referencia, eso es todo. Son conceptos para poder explicar esto si es posible a través del concepto, a través de la palabra. Porque para hablar de un absoluto, entonces tenemos que tener un opuesto que sería lo relativo y seguimos teniendo dos. O sea, el ser se le llama absoluto porque tiene existencia absoluta. El ser o ser, ¿sí? Ser como verbo, no como persona. Es decir, que es. ¿Mm? Ujú. Al respecto de lo manifiesto, creo que Nisargata decía que era necesario saber cómo y por qué surgía lo manifiesto o la conciencia, ¿no? No le veo mucho sentido. Quiero decir, para conocerse a uno mismo como absoluto, ¿es necesario saber eso o no es necesario? Yo no le veo sentido a eso. Es que el conocimiento de verdad incluye la negación de que hay algo que surja, porque tendríamos dos, uno que surge del otro. ¿Mm? Bueno, una manera de hablar, quiero decir. Bueno, pero se pasa de lo inmanifiesto, del no saber qué se es, al saber qué se es por el espejo de lo manifiesto, ¿no? Ese movimiento que se produce dentro del absoluto es espontáneo, pero para conocerse como absoluto es necesario saber cómo y por qué surge ese reflejo o no. Así. No le veo el sentido a la frase esa, quiero decir. Yo tampoco. mm, Sí, es O decir, sea, sí que entiendo que lo manifiesto, sí que entiendo. lo manifiesto, lo no manifiesto es ilusión. Y la ilusión simplemente señala, indica la existencia de una realidad que sabe de la ilusión. Eso es O todo. sea, la existencia de la ilusión implica que haya realidad, Claro, necesariamente, quieres decir. la ilusión es la prueba de la existencia de la realidad. Es decir, la imagen en el espejo es la prueba de la existencia de que está parado delante de él. Porque el que está parado delante de él es imposible que se vea sin espejo, en ese sentido lo dices. Correcto. Y como está cubierto por la ignorancia o la ilusión, aun cuando es, no sabe qué es. O sea, su modo de saber qué es mediante la ilusión. O sea, mediante el saber yo estoy
conociendo la ilusión, luego yo soy. No, No. Quiero decir, para conocer hay que ser, obviamente, ¿no? Si no, una nada no podría conocer, no podría saber de nada. no, el absoluto es, bien sea que sepa algo o no, incluyendo que sepa que es. Pero si no sabe qué es, ¿qué diferencia hay si no fuera? Quiero decir, si tú eres, pero no conoces qué eres, ¿qué diferencia hay entre ser sin conocer qué se es y no ser? Bueno, ser sin saber qué se es, ser existencias de conciencia es un absurdo. Existir y no ser consciente de nada, ni siquiera consciente de ser, es una existencia absoluta, absurda. Pero absurda significa que es imposible o que es absurda, quiero No, decir. que no tiene Porque sentido. ya, pero cuando no hay conciencia, eso es lo que está pasando, ¿no? Que no sabes qué está siendo. Porque la única prueba, como acabas de decir, de que eres es la ilusión, o la conciencia, en otras palabras. Lo importante de saber que se es en la presencia, en la ausencia, del conocimiento, de la manifestación, es para darte cuenta de que tu realidad es inafectada indiferentemente de la ausencia de la manifestación, de la presencia de la manifestación y lo que sucede en la manifestación. Pero ese conocimiento de que eso es así, tal como lo dices, solo se puede dar con la ilusión delante, ¿no? Claro. Es decir, o sea, tú ahí sabes que eres inafectado, que eres ilimitado, que eres conociendo lo limitado, conociendo lo irreal, conociendo eso. Y luego ya dices, bueno, si de esto desaparece, yo me mantengo tal cual, inafectado, tal cual ilimitado, pero siendo, solo que sin saber que estoy siendo, como en el caso de cuando tengo el espejo delante, ¿no? Mm. Claro, pero cuando dices sin más, o sea, existencia sin conciencia es absurdo, pero se da. Quiero decir, cuando no hay conciencia, Hay como en existencia. el caso del sueño, hay existencia. Esa existencia es absoluta. Absoluta quiere decir permanente. No sujeta a cambios, inafectada, Ya. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya es porque no sé, cuando dice Sagata que es consciente de ser inconsciente, por ejemplo, en el sueño profundo, que está retirada la conciencia, ¿es la misma experiencia que en el caso de la muerte del cuerpo? ¿O es distinta la del sueño profundo Es que la igual. de... es la, es la Es misma, igual. simplemente no hay conciencia, no hay espejo. Claro. Ujú. Se rompe el espejo, ya no hay reflejo. La pregunta sería, qué queda por hacer después de saber esto? Nada. Es porque Nada y cualquier cosa. lo que vaya surgiendo, quiero decir, no está Es que ya va de manera, en automático, digo. siempre fue de manera automática. Claro, porque, o sea, el absoluto, a pesar de ser el causante, por decirlo así, de lo manifiesto, ¿no? Del movimiento de lo manifiesto, pero no tiene intención al respecto, ¿no? De que sea de una determinada manera. Simplemente es espontaneidad pura, ¿no? Libertad pura de manifestación. Es como cuando uno sueña muy a su pesar, ¿no? Una pesadilla o lo contrario, va de suyo, va solo, todo completamente, pero lo estás produciendo tú o tu mente, solo que de manera no intencional, ¿no? Porque tú no decides que sea de esta manera o de esta otra manera. Correcto. Digamos, esa sería su libertad creativa, ¿no? Espontánea, digamos, total, espontaneidad total. Libre de hacer lo que le plazca.
Mm. Bueno, es un alivio. Claro que es un alivio. Sí, quiero decir, es un alivio de toda forma de inquietud o de Claro, expectativa. en vez de inquietud mental, le produce quietud mental. Sí, como diciendo, no hay nada que hacer al respecto. No hay Tal cual. no hay preocupación y no hay ocupación porque todo está sucediendo ya de manera espontánea. Ya. Como que me como un manicito, pero se fue la luz y mágicamente llega antes de la transmisión. Y como la cocina es eléctrica, pues. Y para que se dé ese conocimiento no hay que hacer absolutamente nada. Sí, porque claro, es que me doy cuenta que nada puede producir ese conocimiento, porque formaría parte también del movimiento involuntario o espontáneo del absoluto, que se dé o que no se dé o cómo se dé. Pero sí que pareciera que se recorre como un camino de búsqueda, pero claro, luego desde la quietud se ve que como cualquier movimiento es espontáneo, pareciera que se ha recorrido un camino de búsqueda, pero Recorrido es ilusorio porque es mental, el que hace el recorrido es ilusorio porque es mental, y la meta planeada, ¿sí? Al final del recorrido, también es ilusorio porque no puede ser el resultado de la mente, no, no puede ser lo que se piensa, el absoluto no puede ser lo que se piensa. claro, es paradójico, porque, bueno, digamos, los mismos maestros animan a la búsqueda y a que sea intensa y sincera No, y a la vez, los maestros animan al buscador que no está dispuesto, por decirlo de alguna manera, a dejar de buscar, porque no hay ningún mecanismo. Entonces, unos textos y unos maestros te dicen que hay mecanismos, ¿ok? Que si el Pravanaom, que si solamente a través de esto, solamente a través de lo otro. Eso es para aquel que no puede entender la verdad simple que solo el ser es. Punto. Pero ¿y cómo sé eso? No hagas nada, quédate mental, quédate quieto. Quédate quieto y sabes que yo soy Dios. Entonces, hay que no, pues bueno, síguele dando, pues. Hasta que se canse o hasta que su intelecto se vaya refinando, ¿sí? Su mente se vaya aclarando, ¿sí? Purificando si se quiere, entonces puede ver las cosas con más claridad. bueno, sí, claro, eso sería trabajar sobre los obstáculos, no nada que conseguir, pero sí eliminar lo que impide, ¿no? Hay un solo obstáculo que es creer que hay un obstáculo y la creencia de que hay un obstáculo es el obstáculo. La creencia de que hay un obstáculo no es diferente del que cree que es la misma creencia, porque el pensador es un pensamiento. La idea de que el cuerpo, es decir, es el pensador. O sea, el pensamiento yo soy el cuerpo y todos los pensamientos son es el mismo pensamiento yo. Claro, en ese sentido, el único obstáculo es el pensamiento yo existo como algo separado. No, o sea, no hay otro porque eliminando ese. Quiero decir, cualquier otro obstáculo que no sea ese es una derivación de ese, entiendo. Ah, ¿No? Porque no. Inclusive el pensamiento yo existo. Eso digo, digamos que ese es el principio, ese es el obstáculo matriz, digamos, de todos los obstáculos. No, no. O sea, cortar la cabeza a los demás y dejar ese
vivo, por decirlo así, no sé, no lo veo. Porque hay caminos sí que son progresivos. Yo veo que sí trabajan en todo el resto. No sé si con la esperanza de que al dejar al otro ya solo, aislado, sin más apoyo, también desaparezca el pensamiento yo, pero no lo termino. Sí. Bueno, está bien, muy, muy agradecido, César. Gracias. Por eso es, bueno, ese es mi obstáculo, ¿sí? De creer que hay obstáculos, que hay que destruir algo. El ego, hay que destruir al ego. Pero si uno indaga acerca de la naturaleza del ego, la realidad del ego, te das cuenta que nunca existió. Entonces, ¿cómo erradicar lo que nunca existió? Claro, es que yo veo desde ese punto de quietud que dices, en mi opinión, vamos, yo tal como lo veo, desde esa quietud, el ego es como ese movimiento del pensamiento que surge para cambiar algo sobre lo que ya hay, sobre lo que ya es, ¿no? Cambiarlo de alguna manera, aunque sea buscándolo, buscando eso que decimos, ¿no? Buscando lo suyo, lo que sea. Cualquier movimiento hacia adelante de cambiar algo que ya está ahí, que no se puede cambiar, porque en mi opinión sería, ese movimiento sería el ego, porque si eso no surge, pues ya todo es como es, ¿no? Pero claro, desde la quietud se ve que ese movimiento también es algo espontáneo y que forma parte también de lo manifiesto, de la experiencia, ¿no? No sé. Yo te entiendo, lo que pasa es que todavía toma tiempo ponerlo de manera más simple. Claro, es que es de una simplicidad asombrosa. Pasa que luego uno añade algo por añadirlo, pero es que no, claro. Cuando se está ahí quieto, no. Simplemente se ve y no hay nada que añadir al respecto. Esa quietud es mental, es decir, que no hay pensamientos. Y esa es ese es el yo consciente, el yo nocional en su estado natural. Pero también es una experiencia. Correcto. O sea, incluso el silencio también. No, Quiero decir, eres consciente del silencio. no, el silencio no puede ser una experiencia. Porque el silencio es la realidad de aquello que ve. Pero no es un silencio inerte, eso es lo que la gente no entiende. ¿Sí? Aquello que ve está vivo, vibrantemente vivo. O sea, por eso se dice que primero se revela como un objeto que la noción de ser experimenta. ¿Mm? Pero dice, no puede ser un objeto porque no tiene forma, es completamente vacío. Es vacío de forma, vacío de atributos, de cualidades. Pero pareciera que el reflejo se estuviera dando cuenta. O sea, realmente es aquello que ve que se está revelando a sí mismo, pero esa revelación aparece reflejada en el espejo también. Correcto.
No, me refería a eso, que también es una experiencia, ¿no? Todo lo que no sea el que ve, sino Es la como, misma comprensión de que... imagínate que el que está delante del espejo dice, pero aquí estoy yo. Esa realización, esa revelación también aparece proyectada en el espejo. Claro, ese darse cuenta, digamos. Entonces, primero como un objeto, sí, aquí está. Sí, pero no puede ser. Ya va, pero si me ve a mí, ¿cómo puedo verlo yo a él? ¿Y será que se están viendo los dos? ¿Será que están frente a frente? ¿Cómo es? ¿No? Esa es la analogía de la mitología hindú de Shiva y Ganapati, ¿sí? Que están frente a frente. Papaji hablaba de la realización era como un espejo delante de otro espejo, ¿sí? Nada reflejando nada. Entonces, luego como un vacío, pero después se revela tal cual y como es. La fuerza que es, el poder que es. Eso es a lo que se refiere la palabra espíritu. La palabra alma se refiere al yo soy, al yo, a la noción de ser. Se dice que el alma es idéntica al espíritu. Y es tan inmortal como su fuente, como el espíritu, ¿sí? Que regresa al espíritu. Sí, el alma que no reencarna otra vez. Todo eso son simplemente puntos de referencia. No nace, no muere. ¿Cómo van a ser, cómo pueden nacer o morir la imagen en el espejo? ¿Mm? De todas maneras, lo que es esa noción de existencia pura, imaginando que está uno ya solamente con esa experiencia, ¿no? de existencia pura, pero como no sé, estamos tan enamorados de ese saber no ser, ¿no? Digamos, ¿cómo se suelta? Claro, no hay nadie, ahí ya se ve que no hay nadie que pueda soltar o agarrar, pero La pregunta es la trampa misma, el cómo. eh, ¿Cómo implica mecanismo, fórmula, práctica, sistema, método? pero quiero decir, ahí hay un común mirarse a uno mismo como existencia. Ahí puede haber la decisión de dejar de mirarse a uno mismo o dejar de saberse ser o no estar interesado no digo ya como una decisión, sino desinteresarse de saberse ser, por ejemplo. Porque yo creo que el amor ese que se dice del yo soy, que es intrínseco, no es amor de saberse ser, ¿no? De seguir queriendo saberse ser, seguir... ¿no? Y claro, y para mí es como el apego más íntimo que hay, ¿no? Más profundo de todos, ¿no? Incluso más que el de la identificación con el cuerpo. Entonces, claro, ¿cómo abandonar eso para... Quiero decir, no sé si es necesario también abandonar eso para saberse el absoluto, porque si no es como que estuviera uno hipnotizado por el saberse ser, por el creerse existencia pura en este caso, y no sé, habría como tal apego, habría como un miedo a dejar de saberse ser, ¿no? O como en tu opinión, en tu experiencia, ¿cómo sucede ese, bueno, lo que llama la gran muerte, ¿no? Algunas tradiciones ahí. En mi opinión, cualquier opinión. No, quiero decir, por la experiencia que tú tienes como, bueno, quiero decir, ¿cómo se ve desde el absoluto eso? ¿Cómo es? Si, ¿Cómo es? si, si trato de definirlo, entonces cometo el error que han cometido todos, que es tratar de definir aquello que es indefinible, solo aquello que se puede saber simplemente por conocimiento directo. Cuando ese poder se revela, nadie lo puede definir, o sea, se define a sí mismo, ¿sí? Se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, tal cual y como es. Eso quiere decir que no hay nadie que pueda decir absolutamente nada de ese poder. Y el yo soy
esa conciencia aparentemente en el cuerpo, ese alma aparentemente en el cuerpo, es el mismo poder reflejado en el cuerpo. Porque es como una especie de sentido de individualidad extremadamente sutil, sin la idea de ser individuo separado. ¿Mm? Entonces, ese individuo se sabe no separado de la manifestación porque está reflejado en el cuerpo es el mundo. Aunque, al igualmente que no puedes separar, es como decir, no puedo separar la imagen en el espejo, ¿ok? Y aún así, la imagen en el espejo no es el espejo. ¿Mm? ¿Me sigues? Entonces, ese yo soy, ese alma o ese Atman o como lo quiera llamar, no está separado ni del cuerpo ni del poder que lo refleja. Si hay un cómo, es por la presencia silente del sabio. O cuando el sabio habla, yo me acuerdo que a veces nada más escuchar este conocimiento del sabio, en mi caso, te llevaba el conocimiento directo del conocimiento indirecto que el sabio estaba explicando, indirecto porque es verbal, ¿no? Esas son una de las formas, pero el buscador no hace nada, ¿te das cuenta? O a través del silencio, la ausencia de palabra del sabio, ¿m? La palabra del sabio o el toque del sabio, que no es intencional, que no tiene el deseo de producir el impacto del autoconocimiento, de autoconocimiento en el buscador. Es meramente espontáneo y casual, si se quiere. Al igual, el sabio no tiene el más mínimo interés. La gracia no puede ser transmitida o transferida, ¿sí? Porque el ser es la gracia misma. ¿Sigues? No es una cosa que el ser emana. Gracia es el ser. O sea, el sabio no está esperando despertar a nadie cuando está callado, ni cuando habla, ni cuando hace, ni cuando toca, ni nada. No hay nadie ahí que tenga la voluntad de que ese fenómeno, si se puede llamar así, llamado autoconocimiento, suceda. No hace falta la indagación es para aquellos que no pueden de buenas a primeras quedarse quietos.
Ya subió. Hola César, ¿se me escucha? Fuerte y claro. Me alegro. Bueno, por acá hay bastantes ruidos, pero espero que no se escuchen. Te quería contar que ayer eh, pasó, estaba caminando y de pronto no había lo que tú llamas, no había separación de nada, no había nada, no había, es como, no sé, yo estaba en todas partes a la vez, algo así. Y me quedé, ¡ah! Me quedé así totalmente estupefacta durante 2 minutos más o menos. Luego pasó eso, pasaron unos 2 minutos y otra vez. Y me quedé así, de piedra. Y luego pasaron unos minutos y otra vez. Y recordaba en esos lapsos, venía a la mente tus palabras. Y cada vez que venían tus palabras, volvía a suceder. Y es justo lo que estabas mencionando ahora, que el buscador no hace nada. Y, pero luego me di cuenta también que era una experiencia, entre comillas, porque pasa, porque inició y terminó. Entonces, eso quería comentártelo porque quería preguntarte, entonces, eso también es una ilusión, eso Sí, tampoco es real. ese estado de no diferenciación es ilusorio, pero es el que conduce al conocimiento de la realidad. Ujú. Es decir, pierdes la identidad con una cosa y te das cuenta que eres todas las cosas. ¿Mm? O sea, ya ese yo no está limitado a un nombre y una forma en particular. ¿Mm? En esos pequeños minutos no, en esos Claro, pocos minutos. cuando no se identifica con el cuerpo, entonces, es decir, si se identifica con el cuerpo o como el cuerpo, entonces yo percibo otros objetos, ¿sí? Como separados de mí. Si no se identifica con el cuerpo, este cuerpo es la totalidad de todos los cuerpos. ¿Mm? ¿Me sigues? Sí. Pero hay algo allí que ve todo eso. Claro, cuenta que era Osorio. Es un estado ilusorio, de nuevo, que conduce, por decirlo de alguna manera, o que permite el conocimiento de la realidad. Mm. Llega el momento que cuando ese sentido de no identificación es permanente, ¿verdad? De no dualidad es permanente, entonces ya la mente funciona en una aparente dualidad, pero no interrumpe el conocimiento de que no hay dualidad. ¿Mm? O sea, no interrumpe el conocimiento de que no hay diferenciación. Aunque se describan los objetos como si fueran diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya los pensamientos no dejan de cubrir el estado de no diferenciación y por ende de la realidad.
Claro, dejan de interferir. Como me dijeron a mí, llegaba el momento que ya no importaba ni la cantidad ni la calidad de las actividades mentales o físicas. Sí, porque eso pasó ayer en la noche y hoy, cuando he visto las noticias que el país está totalmente convulsionado, otra vez ha venido todo, ha regresado. Sí, claro, porque se percibe como si fuera separado. Entonces está el sujeto y el objeto de la experiencia, y viene la preocupación, viene el miedo, la angustia, la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. O dice, ah, bueno, pero en tal parte del mundo no pasa nada. Entonces viene la expectativa de que si me voy para allá, entonces a lo que llegue allá todo va a estar, me voy para Islandia, ¿verdad? Que es perfecto, lo único que es un frío muy peludo, ¿verdad? Eso no lo sé. No, la propaganda, Islandia, los mejores países del mundo. Nada, si no te importa el frío, por supuesto. ¿No? Entonces la expectativa, cuando llegue para allá, entonces esto va a ser una maravilla. Y cuando digas, uy, ¿qué hago yo aquí? Me hubiera quedado allá, por lo menos allá, aunque estaba caótico, por lo menos era calientico. Por lo menos tenía la playa. Entonces, no, Sí, sí. es imposible mientras haya conciencia, es imposible no saber de lo que no saber qué es lo que sucede. ¿Mm? Es simplemente que ya no importa. Mm, Ni lo que sucede, lo que piensas es que lo que sucede, porque ambos son ilusorios. Los tres son ilusorios. El que ve lo visto, el acto de ver, son ilusorios. sí, porque luego es como se establece una, no sé, siempre estoy recordando lo que dices, recordando tus palabras y cuando vienen es como que se establece algo y se genera un espacio, algo se relaja. Y entonces hay como que más, no sé, disposición, no sé cuál sería eso suceda. Y luego me he dado cuenta cuando he venido y ya no podía dormir porque estaba con los ojos así totalmente abiertos y sorprendida por todo y veía, no sé, un objeto y era como, wow, una puerta, wow, wow, mi mano. No sé, como si todo fuera nuevo. Mm. Me acuerdo cuando yo regresaba de India, el primer viaje, cuando en el ashram de Ramana Maharshi empezaron a sucederse de manera espontánea los estados de no diferenciación. Fue interesante porque cuando compartí por primera vez, yo había ido muchas veces durante muchos años al ashram de Ramana, y este señor siempre nos reconocía, yo ni siquiera sabía cuál era su nombre, todavía se me olvidó otra vez. X. Y cuando hubo lo que sucedió aquella vez, la última vez que fue a India, hubo un problema y la gente me ha dicho que el Aslan estaba involucrado y yo fui a hablar con esta persona, me dijo, no sé, como no tenemos conocimiento de que tal cosa estuviera sucediendo. Nosotros te conocemos aquí desde que has venido, tú entiendes, y después viniste con tu esposa, con tu hijo, y nosotros no tenemos ningún problema. Entonces, la primera vez que hablamos, entonces yo le aproveché, tú después de tantos años yendo para India, yendo para la ni siquiera sabía ni cómo se llamaba, ni qué cargo tenía, ni qué pito tocaba. Simplemente le tenía mucho aprecio porque cada vez que íbamos era muy amable con nosotros, ¿no? Murti, creo que se llama. Entonces, hablando de la experiencia, cuando, oh, bueno, sí, pero cuando vine la primera vez, fue muy amable, yo estaba parado ahí, entonces cuando le conté esa pérdida de identificación con el cuerpo, que ese yo como tal es invisible, ¿ok?
Dice, sí, sí, pero es una experiencia mental, me dijo. Porque ellos llaman todavía ellos consideran a la noción de ser como la mente. ¿Mm? Y se considera un ego, ¿sí? Ellos lo llaman aham, ¿sí? El yo soy, el yo. ¿Mm? Y ahamkar, ego, cuando se identifica con el cuerpo, ¿no? Ujú. Hablando de eso, pues confirmando prácticamente lo que uno ya sabe. Entonces empezaba a suceder solo. ¿No? Estaba en el avión, y de repente tenía una taza en la mano y toda la cabina del avión, la gente y la taza era un objeto. El cuerpo es un objeto. El sujeto es ese yo soy, ¿m? Que todavía es reflejo, cuidado, por eso te digo cuidado, ¿ok? Ujú. Es esa la condición, en absoluto se revela, ¿m? Adentro, por decirlo de alguna manera. Y empezaba a suceder solo. Estaba en la cama viendo televisión, en la época estaba el mundial. En mi caso, viendo el mundial, tirado en la cama, y cuando veo la televisión y veo mis pies, el televisor no es diferente de mis pies. ¿Me sigues? O caminando. ¿M? Y empezó a suceder solo, ¿no? Fue en el segundo viaje, ¿m? Cuando la realidad del absoluto se reveló tal cual y como es, como el poder que es. Sí, lo que me llamó la atención fue no solo el momento, sino el descubrir que es algo ilusorio, como dice. Pero está bien, no importa. Esa Ujú. experiencia ilusoria es la que conduce. Por eso, eso es lo que se llamaba, lo que se llama samadhi, o estado de no diferenciación, no separación, no dualidad, unidad. ¿Mm? Ahí se va a decir, esa era la experiencia de unidad en la diversidad, que los diversos objetos no son diversos, no son múltiples, ¿sí? Son una cosa, una masa, y la proyección es una masa indivisible de energía materializada, manifiesta, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ramana decía que el samadhi era una condición sine qua non, pero, Esta vez, pero que como no, tal, la vez pasada. pero que como tal, porque el absoluto está más allá de dualidad, no de dualidad, separación, unión, nada. No sufre ignorancia, no tiene que despertar de nada, se revela, pero el hecho de que se revela no quiere decir que despierte, ¿sí? Claro, sí, sí, El sí que se entiende. despierta es ilusorio. ¿Sí? Despierta para su ilusoriedad. ¿Sí? O sea, cree que es real. Mm. ¿Sí? Ok. Llega un momento que no, y ahí espérate, porque llega un momento que estás en una reunión, en algún sitio, de repente, y pasa una cosa y alguien te llama y te habla, ¿ah? Ahora es que la cosa se empieza a poner buena, que te vas a dar cuenta que pensar para qué, hablar para qué, hacer qué, hace falta de qué. Que el esfuerzo que hacías antes para dejar de pensar es el que tienes que hacer ahora para pensar o decir o hacer. No, lo haces porque a lo mejor, bueno, el cuerpo está ahí, o lo tiras ahí y dejas que se muera, ¿ok? O haces algo.
por lo menos lo mínimo para la manutención del cuerpo, porque no tienes más nada que hacer aquí. De lo que había que hacer se hizo, que era no hacer nada. Claro, ese no hacer nada, pero igual manteniendo siempre la atención donde Fíjate que tiene que Ramán estar. durante muchísimo tiempo, es que ni se bañó. Ni se bañó, ni se lavó, ni se cepilló los dientes, ni nada. A veces pasaba, si, no sé, no quiero especular, pero días, creo que hasta semanas sin comer, sin tomar agua, nada. Solamente cuando se la daban, ¿sí? Cuando alguien le di y cuando se la daban, él rechazaba la comida. O sea, no, simplemente movía la cara. Se dice que la persona, él cuenta la historia de que la persona, la primera persona que empezó a cuidarlo, dice, mi cuerpo apestaba. O sea, mi aspecto era súper desagradable. Y si esa persona vio mi divinidad, ¿sí? O sea, pudo ver la divinidad. O sea, no. Decía, mi aspecto desagradable no impidió que esa persona viera mi divinidad. Mm, Y por eso yo acepté el cuidado. Y ahí fue cuando comenzó, ¿sí? Pues esa persona que dijo, mira, este muchacho tiene que ser, porque, míralo. no voy a hacer lo mismo. Ramana decía, yo soy feliz sentado en este sofá bien cómodo, o me puedo sentar arriba de esa, donde sé, eso en India tienen unas montañas, y yo me puedo sentar de esa y basura y me da exactamente igual. Sí, entiendo, entiendo. Si queda, o lo que se conoce como karma o destino, queda completamente disuelto, ¿m? Y si queda un poquito, o lo que sea, da igual. O sea, lo que el cuerpo está destinado a hacer, da igual. Porque ya la identidad con él desapareció. Se sabe Eso. que el alma, si lo podemos llamar alma, el yo se sabe que es idéntico a su fuente. Sí, tal cual. Por eso a veces el precio de de la liberación de lo que nunca existió del ego es la soledad. Porque primero, ¿quién te entiende? Y segundo, ¿a quién vas a entender? ¿De qué está hablando? ¿De qué? Esta gente está loco de periodismo. Y ya tú no quieres formar parte de eso. Y si formas parte de eso, pues lo harás de manera, no sé, hasta sarcástica, porque ¿qué te queda? Es una broma. Me acuerdo que va de una manera indirecta, como siempre. Cuando hubo el conflicto en el ashram, que decía, me paraba y decía, bueno, ¿y entonces? ¿De qué se trataba todo esto? ¿Por qué me trajiste para acá? ¿Para sacarme de aquí? ¿No? Entonces recuerdo que como siempre él estaba sentado, estaba dando un discurso, gentío, era un festival, había un gentío, inclusive para verlo de afuera, tuve que buscarla, montarme en un sitio para poderlo ver.
Entonces estaba el profesor Kumar, Anil Kumar estaba traduciendo. Pero el discurso dice, aquellos que saben que son eso, ¿ok? Y volteó exactamente, tú sabes que te están mirando, y volteó exactamente para acá y dice, no tiene más nada que hacer aquí. Y digo, pucha. Adiós. Y el día siguiente me monté en un carro y me fui a Tiruvannamalai. Y no se refería aquí en Puttaparthi, sino aquí, o sea, ¿qué más da que estés aquí, allá, allá, que las circunstancias sean estas o la otra? ¿Mm? Eso mismo fue lo que sentí en ese momento. Sí. Rico, pobre, famoso. Perdón, César, la perra, es que la perra. Sí, te entiendo. Lucia, vigílala, por favor, vigílala. Ya. Es que mi perrita está con alergia y tengo que estarla vigilando que no se lastime. Sí, sí, eso lo entiendo. Rico, pobre, famoso, desconocido, saludable, enfermo, exitoso, fracasado o cualquier otra cosa. Reconocido como gurú o reconocido como loco. Sí, en esos momentos daba exactamente igual. Eso se llama no diferenciación. No hay diferencia. Sí. Después que en el ashram de Ramana, después los primeros, yo ni siquiera el ashram. Yo iba después al ashram porque la gente me decía, acompáñame, o un familiar o un amigo, nos quedábamos allí, por aquí. Pero era la montaña sí, pero una chala sí. Tal vez porque el ashram era cómodo de estar, ¿no? Muy agradable. Pero daba igual si yo estaba en el ashram. Yo me la pasaba el tiempo era con los sadhus, sentado ahí con ellos, sin hablar. Me sentado ahí, me sentaba con... Claro, es que ya no hay un fin. Nunca lo hubo. Ni fin, ni propósito, ni meta, ni intención, Mm, ni sentido, ni nada. Ok, César, muchas gracias. Es lo que me llamaba la atención de los sadhus en India, ¿sí? Tirados en una acera ahí. Loco, no tiene casa, no tiene nada, no tiene nada. Sí. Completamente feliz. Muy loco. Eso es lo que, en India algunos ni siquiera ni taparrabo, desnudo. Esa es la ventaja de India, sí, allá no importa. Es imposible. Y como este calor,
Gracias, César. A la hora. По-русски вопрос нет? Padre. Julia, Julia. Venga. Woman del Callao, cara. Alvin, todavía vivo. A ver, Nacio. Здравствуйте. У меня два вопроса. Ну, первый это по поводу, в субботу. Как у Цезаря получилось меня вергнуть в еще большее отчаяние, что я выкарабкалась из отката. Такой страшный откат был у меня. Он просто обдурил меня. Это поблагодарить хотела за это. И, первый вопрос, это хотела узнать, что такое живое в груди? Живое что? В груди находится, Мгм. которое реагирует на, как эмоциями и чувствами. Это первый вопрос. А второй, наверное, попозже задам. First, I want to say thanks for our conversation on Saturday, because I felt that I had fallen back or fallen behind somehow, and he took me out of it. And the first question is, what is this aliveness in the chest? The one that I'm talking about, or the one that you already know? Because it seems to me that is the one that you are talking about and not already know, otherwise you wouldn't ask this question. The chest, okay. What do If she knows about that aliveness, she wouldn't be raising the question about what is it or what Вы about it. спрашиваете про вот это вот что-то живое в груди, вы его, ощущаете, чувствуете или просто в теории интересуетесь? Потому что такое ощущение, если вы про него спрашиваете, то, наверное, если бы вы знали его по собственному опыту, то вы бы, наверное, не спрашивали. Because when revealing itself, it means Потому что тогда, когда оно открывает себя, speaking itself what it is. то оно тогда само за себя говорит, что оно такое. Оно разговаривает, ощущение, что оно разговаривает, но оно еще не совсем в груди, оно как бы со спины пробивается вперед, и такое ощущение, что
Ну, и я просто смотрю, а оно как бы выдает эмоции, и вот оно там на сына даже нападало. Ну, на сына как бы, то есть разговаривала там, возмущалась. Такое ощущение, что оно само, без меня. Talks by itself, and it's not really in the chest. It's like it's coming through from the back towards the chest, and it produces emotions and talks to my son. Can be. Не может быть такого. Doesn't say a word. Она не говорит ни слова. Оно не говорит ни слова, а у меня-то такое чувство, что я под его влиянием. But I feel like I'm under its influence. Мне кажется, это ум. I think it is Я туда заглядываю, понять не могу. Оно то пульсирует, то расширяется, то опять. Но оно еще не раскрылось как будто бы, а со спины пробивается вперед. expanding, and it hasn't opened up, but it's getting through to the chest from my back. It's not even there. I don't know, something says it is something else. There is no doubt, there is nothing. Если бы это было, ну, то самое, то не было бы никаких сомнений. Some people call it God. Некоторые называют его Богом. А нет, не, он не такой сильный, он как будто бы есть, он как будто живой. У меня даже такое ощущение, что там 2 глаза есть. No, it's not as powerful as to be God, but it is something in life, and it even seems like it has 2 eyes. Now, sweetie, that power is God. Эта сила и есть Бог. Не может быть. И это, следующий еще вопрос такой. Мне смотреть туда, в это, ну, как бы быть в наблюдении вот этого вот, груди, которая, туда смотреть? I have to keep my attention there. Who is going to keep the attention there? Кто будет держать внимание там? А вот внимание тоже какое-то рассеянное. Attention is also like a spread out. Sí. И еще вопрос, это по поводу эмоций других, чувств других. Если человек раздражен, становлюсь раздражен, и нету никакого контроля совершенно. Я начинаю как бы, да, становиться раздраженной и агрессировать вместе с этим человеком, то есть нападать. Если человек напуганный, там чего-то там волнуется о чем-то, я начинаю о его страхах говорить. То есть я их чувства испытываю. Так, мне так кажется. Я зашла в магазин и почему-то почувствовала тревогу по поводу того, что торговля плохая. Что, это мне как-то, мерещится? Another question about other people's feelings and emotions. If around me there are people who feel stressed or annoyed or scared, I also feel like that. And
I can't distance myself from it, and I, like, if a person is annoyed, I will also become annoyed, and I will like verbally attack them and argue with them, or I will feel scared. Куку, да. И как из куку выходить теперь? To get out of this. Совсем куку. By keeping quiet. Оставайтесь тихой. М? Оставайтесь тихой. See, in my experience, with this experience of everybody else, when that reveals itself, there is no question about what that is. По моему опыту, когда то открывает себя, не остается никаких вопросов согласно тому, что это такое, One's own self, относительно того, что это такое. one's own self, Ваше я, the self, истинное or я, whatever you like to call it, или как вам нравится называть это. God, Brahman, the absolute, Бог, Брахман, Абсолют. whatever. It's not an object of experience. Это не объект переживания. It reveals itself by itself, to itself. Оно открывает себя самому себе, само по себе, As one's own self. как ваше я. Is that we give, provides consciousness to the body, Это то, что дает сознание телу, and what is conscious of the body. и то, что осознает тело. What remove consciousness of the body То, что забирает сознание тела and is unconscious of the body. и не осознает тело. It's not actually there, И оно, по сути, не находится там. can't be located. Невозможно расположить его где-то. Everything is there. Все находится в нем. In fact, everything is that. И, по сути, все есть то. That's the source of everything. Это есть источник всего. For some reason, somehow it is felt there, but it can't be located. Почему-то оно ощущается там, но оно не расположено там. That's why it is said that God is within Поэтому говорят, что Бог находится внутри. oneself. We believe oneself to be the body. Внутри вас, но мы считаем, что мы это тело. Then we are told that it is within. Тогда нам говорят, что оно находится внутри. Then we realize
that it's not a second entity called God, but Затем вы видите, что this это не one's, какая-то вторая сущность, которую называют Богом, one's reality, но это ваша реальность, and that it is not within. и что она не внутри.
Quedan 10 minutos. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, entonces lo dejamos por hoy. Hasta la noche. Do вечер. ¿No?